Buenas noches, mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula número 22018985, y estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Laboral, con el propósito de dar cumplimiento con el reto número 4, que tiene el nombre ¿Qué procede?, de la licenciatura en Derecho. A través de este video le daremos cauce a lo que nos plantea. El nombre de mi asesora educativo es la doctora en Derecho Corporativo, maestra en Derecho y licenciada en Derecho, Lidia Aurora López Núñez, y estoy elaborando el presente video, hoy 29 de abril de 2025. Primeramente, el caso que se plantea establece un despido injustificado, por lo que Marcela Barrón Uribe, en su carácter de actor, demanda a Edgar Martín Arteaga y o defensa del asegurado, sobre lo cual el patrón manifiesta no conocer al accionante. Por consiguiente, se analizarán en mi carácter de juez laboral los puntos controvertidos que se debatirán en la presente demanda, así como de las pruebas ofrecidas por las partes, cuáles de estas resultan pertinentes para su desahogo, para esclarecer los puntos vertidos por los contendientes y determinar la procedencia de las prestaciones reclamadas. Es importante establecer que para esto eh, se realizó una sentencia en la cual plasmaremos todos esos análisis y determinaciones a las que se concluye. Primeramente, la parte actora demandó el pago de las siguientes prestaciones, que es el pago de una indemnización constitucional por despido injustificado, que consiste en 90 días de salario, siendo que la actora establece que tiene un salario quincenal de 4,000 pesos, lo anterior con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo. Así también demanda el pago de 20 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, contando desde la fecha en que fue contratada hasta la terminación del juicio. Como tercera prestación, establece que requiere el pago de salarios caídos y o vencidos que se generen a partir del día en que se fue despedida de manera injustificada, es decir, desde el 14 de enero de 2022 hasta la conclusión del presente juicio. Como cuarta prestación, establece que requiere el pago de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional del 7 de septiembre de 2021 al 14 de enero de 2022, a su vez más las que se sigan generando hasta la conclusión del juicio, toda vez que los demandados omitieron pagarle las citadas prestaciones a la actora. Como quinto punto, reclama el pago de la prima de antigüedad a razón de 12 días por año de trabajo prestado en términos de lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se computará desde el 7 de septiembre de 2021 hasta la total solución del juicio. Y la última prestación es el pago de interés legal, a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al ser un despido imputable a la parte patronal a razón del 2% mensual. Todo esto es lo que reclama la parte actora. Y a su vez, esta misma ofreció como pruebas en su escrito inicial de demanda las documentales públicas consistentes en copias cotejadas de acuerdos expedidos por diversos juzgados del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en los cuales se encuentra autorizada la parte actora por el ahora demandado para oír y recibir notificaciones de varios de los asuntos que se encuentran en trámite ante diversos juzgados
por parte del despacho de defensa del asegurado, es decir, son clientes del demandado. Así también ofrece el testimonio de 3 exclientes de defensa del asegurado que vieron a la actora desempeñando sus funciones dentro del domicilio de defensa del asegurado. Y por último, se encuentra la confesional a cargo del demandado. Por lo tanto, también admitida la demanda, se ordenó emplazar a la parte demandada para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra y ofreciera pruebas y en su caso reconviniera a la parte actora y objetara las pruebas de su contraparte, conforme a lo establecido en el artículo 873A de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, el demandado, defensa del asegurado, dio contestación a la demanda en fecha 28 de marzo de 2022, en la cual negó categóricamente la existencia de la relación laboral con la actora, bajo el argumento de no conocerla ni haberla contratado o haberle pagado salario alguno, y sostuvo que no existen registros de su ingreso en la nómina ni afiliación al Instituto Mexicano de Seguro Social. El demandado ofreció como prueba la testimonial a cargo de Isela Santoyo Linares, quien refirió que la actora no era empleada del despacho. Una vez establecido tanto el escrito inicial de demanda y su contestación, y no existiendo pues más actuaciones judiciales en ese sentido, dentro del proceso, el juez señala fecha para el desahogo de la audiencia previa, dando por concluido la fase escrita, a no haber réplica ni contrarréplica por las partes. Por lo tanto, se procedió a señalar esa fecha de audiencia y quedando debidamente notificadas las partes, esta se celebró el 8 de abril del 2022, en el cual las partes determinaron que dentro del presente procedimiento los hechos controvertidos corresponden en demostrar la existencia de la relación laboral en virtud de lo expuesto por la actora y la negativa realizada por la demandada. Por lo tanto, también se observó que no existió ninguna objeción por parte de la demandada en cuanto a las pruebas presentadas o más bien ofrecidas en ese momento por la parte actora, y en ese sentido pues se otorga el valor probatorio pleno que corresponda dependiendo del tipo de prueba, y por otro lado también se determina que este juzgado solo recibirá a 3 testigos y no a los 4 que ofreció la actora, excluyendo a uno de ellos. Por lo tanto, y una vez que se concluye esta etapa, se establece fecha de 3 de mayo de 2022 a las 10 horas para el desahogo de la audiencia de juicio, y en este momento se notifica a las partes. En la audiencia de juicio se desahogaron las pruebas admitidas, es decir, se escucharon las declaraciones testimoniales de los testigos ofrecidos por la parte actora y a su vez la confesional por parte de la demandada. Esto conforme a los artículos 830 a 833 de la Ley Federal del Trabajo, y de los cuales dieron cuenta sobre diferentes preguntas realizadas de manera oral o verbalmente a los testigos para su desahogo. Y entre los puntos principales de los testimonios existen los siguientes. Los testigos manifiestan haber visitado el despacho
entre el 24 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, cada uno en diferentes días y horarios, y establecieron los testigos que fueron atendidos por la parte actora en el domicilio del demandado, y a su vez observaron que ella realizó diferentes actividades laborales dentro de las instalaciones, y finalmente que escucharon referirse por parte de la demandada a la actora como un subordinado eh, y el jefe dentro de una relación laboral. Es importante establecer que dentro de este contexto eh, hay diferentes puntos a analizar, lo cual examinaremos en las siguientes láminas, pero en detalle, pues aquí se analizan las pruebas ofrecidas y desahogadas. Por consiguiente, dentro de la resolución, en los considerandos, es punto de análisis que la legislación aplicable para el juicio que nos atiende es la Ley Federal del Trabajo. Y este juzgado pues se declara competente para conocer y resolver el presente juicio ordinario laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 123A, fracciones 20ª y 31ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también como los numerales 523, fracción 11ª, artículo 529, 604 y 698 de la Ley Federal del Trabajo, en vinculación con lo estipulado en el artículo primero, 14, fracción 17ª, 39, 39 bis, 44 bis y 44 cuáquer de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como de lo previsto en el artículo 700, fracción segunda, inciso C, de la Ley Federal del Trabajo. A su vez, este juzgado determina que la vía ordinaria es la idónea para determinar que este conflicto se deba tramitar mediante este medio, con fundamento en el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo. La fijación de la litis del presente asunto quedó establecida en relación con los hechos controvertidos de la presente demanda, los cuales son: 1. La existencia de la relación laboral entre Marcela Barrón Uribe y el despacho de defensa del asegurado, que existe desde el 7 de septiembre de 2021 y que concluyó por la causa de un despido injustificado el 14 de enero de 2022, incluyendo que Marcela prestó los servicios personales subordinados en su carácter de auxiliar jurídica bajo la dirección de Edgar Marín Arteaga. El segundo punto es la justificación del despido realizada el 14 de enero de 2022, es decir, si ocurrió un despido y, de ser así, si fue injustificado o por causa justificada conforme a lo que establece el numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y por último, la procedencia y cuantificación de las prestaciones reclamadas que realiza la actora, incluyendo la indemnización constitucional, la indemnización por antigüedad, los salarios caídos, las vacaciones, el aguinaldo, la prima vacacional, la prima de antigüedad y los intereses legales, incluyendo también la indemnización que marca el artículo 50 en su fracción segunda. De hecho, y que tiene, o lo que reclamó y se basó la actora en un salario base de 4,000 pesos quincenales y la generación de los derechos durante y después del periodo de trabajo. Estos hechos fueron delimitados en la audiencia preliminar de fecha 8 de abril de 2022, conforme al artículo 873b de la Ley Federal de Trabajo,
y son los puntos que las pruebas documentales, testimoniales y confesional que se busca acreditar o desvirtuar. Conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, cada parte tiene la obligación de probar los hechos que afirma en su demanda o contestación, salvo lo que establezcan presunciones que modifiquen esta regla general. Por lo que antes de analizar la procedencia de las prestaciones reclamadas por la actora, es menester de este juzgado determinar la distribución de la carga probatoria en el presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, que regula las reglas aplicables a la acreditación de los hechos controvertidos en los conflictos laborales, con el propósito de garantizar el equilibrio procesal y la protección de los derechos del trabajador, conforme a los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tribunal examinará al trabajador de la, exhibirá al trabajador de la carga de la prueba cuando por otros medios pueda llegar al conocimiento de los hechos, requiriendo al patrón, a petición del trabajador o de oficio, la exhibición de documentos que legalmente debe conservar bajo apercibimiento de presumir ciertos que los dichos del trabajador pues, son ciertos en caso de que el patrón no los presente. Asimismo, el artículo enumera en sus fracciones los hechos cuya prueba corresponde al patrón, incluyendo, entre otros, la antigüedad del trabajador, la causa de rescisión de la relación laboral, la constancia escrita de la fecha y causa del despido, el monto y pago de los salarios y el pago de prestación como la prima de antigüedad. La fracción octava también precisa del artículo 784 la que la negativa lisa y llana del despido por parte del patrón no revierte la carta probatoria al trabajador y el ofrecimiento de empleo no exime al patrón de probar su dicho. Como está acreditado en los autos, el demandado negó lisa y llanamente la existencia de la relación laboral, el despido y las prestaciones reclamadas, ofreciendo únicamente una prueba testimonial y su propia confesional. No obstante, dichas pruebas resultan insuficientes para desvirtuar las documentales y las testimoniales de la actora, que gozan de mayor fuerza probatoria al tratarse por una parte de documentos públicos y las declaraciones de terceros no relacionados con el despacho ni con la actora. Además, el demandado no exhibió documentos que conforme a la Ley Federal del Trabajo está obligado a conservar, como el contrato de trabajo, recibos de nómina, registros de asistencia, que esto hay que recalcarlo. La misma actora solicitó un listado que tiene o que lleva a cabo el patrón para la asistencia, que es como una bitácora de asistencia que tiene el despacho, lo cual nunca exhibió, que son esos registros de asistencia. Y a su vez también el aviso escrito del despido con su causa, a pesar de que este juzgado se le requirió su presentación a la demandada, conforme al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la falta de exhibición de estos documentos activa la presunción de certeza de los hechos alegados por la actora, incluyendo la existencia de la relación laboral, lo que precisa una antigüedad de 130 días y que su salario diario o su salario base es de 266.67 pesos diarios y la ausencia de una causa justificada para su despido. En particular, la fracción sexta del artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo impone al patrón la carga de probar
la causa de rescisión de la relación laboral y la fracción séptima le obliga a presentar la constancia escrita de la fecha y causa de despido. La negativa del demandado a conocer el despido y reconocerlo sin aportar pruebas que justifiquen la terminación contraviene la fracción octava, que establece que dicha negativa no revierte la carga probatoria al trabajador. Asimismo, la fracción segunda asigna al patrón la prueba de la antigüedad y la fracción décima segunda le obliga a demostrar el monto y pago del salario. Al no haber cumplido con estas obligaciones probatorias, se presume que la actora laboró durante 130 días con el salario señalado y que el despido del 14 de enero de 2022 fue injustificado, conforme a los artículos 47 y 48 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 784 de la Ley Federal del Trabajo, se declara que Marcela Barrón Uribe acreditó la existencia de la relación laboral con el demandado desde el 7 de septiembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022, con un salario diario de 266.67 centavos y que el despido fue injustificado, quedando eximida de la carga de probar los hechos controvertidos, por lo que la carga probatoria recayó en el demandado, quien no desvirtuó las pruebas de la actora ni acreditó la causa del despido, la antigüedad, el salario, ni las prestaciones, ni que su pago se hubiera realizado, por lo que se presume que son ciertos los dichos de la actora conforme a las fracciones segunda, sexta, séptima, décima primera y décima segunda del artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo. Para ello, se hace valer la tesis del registro digital 2.019.350 que emite, en este caso, es una contradicción de tesis número 72 de la décima época. En esa tesitura, la parte actora demostró por otros medios la existencia de una relación laboral con la demandada en su carácter de patrón, con esto desvirtuando lo expuesto por la demandada, con ello perfeccionando medios de convicción que eximen al accionante, dejando la carga de la prueba a la contraparte, la cual no presentó las pruebas idóneas para acreditar su negativa. Por lo que este tribunal, para efectos de valorar las pruebas ofrecidas y desahogadas en el presente juicio, adopta el sistema de libre convicción o apreciación de pruebas conforme lo dispuesto en el artículo 841 de la Ley Federal de Trabajo. Lo anterior atiende a que la persona juzgadora no requiere sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas, sino que cuenta con la facultad de dictar las sentencias a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, pero con la obligación de estudiar pormenorizadamente las rendidas y su valoración, expresando los motivos y fundamentos legales en que apoya su decisión. Es decir, este tribunal cuenta con la facultad de determinar la valoración que merece cada medio de prueba, con la condición de que motive y funde su decisión conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento. Dentro del análisis y valoración de las pruebas, fueron admitidas por la parte actora las siguientes: las documentales públicas consistentes en copias cotejadas de acuerdos expedidos por diversos juzgados del Poder Judicial del Estado de Michoacán, como ya se hizo mención, eh, los cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos del artículo 776, fracción segunda, 795, 807, 811 y 812 de la Ley Federal de Trabajo, las cuales no fueron objetadas por la parte demandada en cuanto a su autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma y huella digital. A su vez también la testimonial
de 3 exclientes, las cuales dieron, o más bien sus testimonios tienen pleno valor probatorio y acreditan que la actora sí laboraba con la parte demandada en términos de los artículos 776, fracción tercera, 813, 815 y 818 de la Ley Federal de Trabajo, los cuales no fueron respetados por la parte demandada, así como no presentó ante este tribunal pruebas que correspondan para desvirtuar dichas testimoniales, la parte demandada. A su vez también el demandado realizó su confesional, lo cual, aunque tiene pleno valor probatorio, eh, en cuanto al principio de contradicción, no acredita su dicho. Esto en términos del artículo 776, fracción primera, 786, 787 y 794 de la Ley Federal de Trabajo, los cuales consisten en las manifestaciones contenidas en las constancias y actuaciones del presente juicio, considerándose una confesión expresa y espontánea por parte del demandado, en términos de que no se trata de su confesional, sino del conjunto de pruebas que, por ello, la instrumental de actuaciones y presunciones en ese conjunto de elementos que obran en el expediente y los anexos formados por motivo del presente juicio son probanza que arrojan beneficio al actor, teniéndose por presuntiva cierta: 1. La relación de trabajo del actor con la demandada desde el 7 de septiembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022. 2. El despido injustificado que sufrió el 14 de enero de 2022. Y 3. La justificación del despido del 14 de enero de 2022, es decir, si ocurrió un despido y al ser así, si fue injustificado, careciendo de causa justificada conforme lo establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por todo lo anterior, la sentencia se realiza en cuanto a los considerandos ya establecidos, en lo cual ya se examinó cuál es la legislación aplicable, la competencia, la vía, la fijación de la litis, la metodología de estudio en cuanto a las cargas de las probatorias de cada una de las partes, el sistema de evaluación de las pruebas y el análisis de su valoración, concluyendo con la procedencia o no de las prestaciones reclamadas, estableciendo el salario base diario, así como el salario base de cotización. Es importante establecer que dentro de la valoración de las pruebas, el tribunal valoró conforme a la lógica, experiencia y conocimiento. A su vez, existe una presunción legal, el juris tantum, para confirmar hechos ante la falta de pruebas exhibidas o no exhibidas por parte del demandado. Por consiguiente, del análisis de las pruebas vertidas, la parte actora acreditó que percibía la cantidad de 266 pesos con 67 centavos como salario base diario ordinario. Esto con fundamento en la tesis aislada, registro digital 192.061 del rublo salarios caídos para su pago, debe tomarse como base el salario integrado. Por lo que para la indemnización constitucional, en base al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se le corresponde la cantidad de 25.867.80 pesos. Ahora, los salarios caídos son una prestación accesoria a la principal y por lo tanto deben de computarse desde el día del despido hasta su periodo máximo, que son 12 meses, por lo que en el caso que nos ocupa se cuantifica desde la fecha del despido hasta la fecha de la presente sentencia, dejando a salvo los derechos de la parte actora respecto a los intereses que en su caso puedan generar conforme a lo establecido en el artículo 48, segundo párrafo, y 843 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, también le corresponde y es procedente los salarios caídos para su pago en cuanto a 131 días transcurridos
y suma la cantidad de 37,652 pesos con 2 centavos. Por otro lado, de las demás prestaciones exigidas, la parte sectora reclama el aguinaldo conforme a todo el tiempo en que subsistió la relación laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, a lo cual es aplicable la tesis Registro Digital 173.974 al rubro de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, salarios que deben servir de base para su cuantificación. Al respecto, debemos de considerar que debe tomarse en cuenta el salario diario base, es decir, dividir los 4,000 pesos quincenales entre 15 días y eso nos da la cantidad de 266 pesos con 67 centavos. Por lo tanto, le corresponde proporcionalmente la cantidad de 1,426,73 pesos de aguinaldo y a su vez las vacaciones y prima vacacional de conformidad con el artículo 76 y 80 de la Ley Federal de Trabajo, retomando la tesis Registro Digital 172.646 y la 173.974 bajo los rubros vacaciones y prima vacacional. Salario base para su pago debe ser conforme al ordinario y vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, salario que debe de servir en base para su cuantificación. Por lo tanto, le corresponde en cuanto a vacaciones 1,138 pesos con 68 centavos y a su vez el 25% de prima vacacional que representa la cantidad de 284 pesos con 67 centavos. Adicionalmente, se resuelven las demás prestaciones y procedemos a la establecida en el artículo 162, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, en la cual establece que como requisito para que el trabajador tenga derecho pleno al reclamo de la prima de antigüedad, eh, hacemos valer la tesis de jurisprudencia eh, titulada prima de antigüedad, aun cuando no se demanda expresa su pago es procedente, cuando se determina la antigüedad de la parte trabajadora y se demuestra la existencia del despido o de la rescisión del vínculo laboral, la cual establece que el pago de la prima de antigüedad es procedente cuando se acredita la antigüedad del trabajador, es decir, 15 años, y la terminación de esta relación laboral puede ser por cualquier causa, es decir, despido o rescisión del contrato, incluso si no se demandó expresamente, siempre que la separación no sea voluntaria. Sin embargo, eh, por el hecho de no haber cumplido con los 15 años, se determina que es improcedente esta indemnización con fundamento en este caso en el artículo 162, lo cual así lo establece y lo manifiesta. Por otro lado, también se determina improcedente la indemnización especial de 20 días por año, en la cual se establece que el despido sea cuando el trabajador tenga un contrato por tiempo indeterminado. En este análisis se fundamenta en los artículos 18, 47, 48, 50, 51 y 485 de la Ley Federal del Trabajo y a su vez con la jurisprudencia Registro Digital 255.703 de la séptima época, en la cual nos manifiesta el rubro 20 días por año, pago de indemnización por concepto de interpretación de los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la nueva Ley Federal del Trabajo, en el cual establece la indemnización en base al artículo 50, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, la cual es aplicable en los casos también de despido injustificado, por ser análogos a rescisiones de contrato de trabajo por causas imputables al patrón, como las previstas también en el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo. La tesis subraya que el despido injustificado constituye una rescisión unilateral por parte del patrón,
lo que genera el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicios. Además de que la indemnización constitucional, cuando el trabajador opta por esta última en lugar de la reinstalación, conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, esta procedería. Sin embargo, es importante señalar que la tesis no aborda la posibilidad de calcular esta indemnización para periodos inferiores a un año, ni modifica la redacción del artículo 50, fracción segunda, por lo que expresamente condiciona a la prestación a cada año de servicios prestados, por lo cual se declara improcedente el pago de esta indemnización especial de 20 días por año a favor de Marcela Barrón Uribe por no haber cumplido por un año completo de servicios. Y por lo tanto se dejan a salvo sus derechos también establecidos en el artículo 48 respecto a los intereses que se generen sobre el importe de los 15 meses de salario a razón del 2% mensual en caso de incumplimiento de sentencia. Por todo lo anterior, la resolución declara la procedencia parcial de las prestaciones reclamadas por parte de la actora y se condena al demandado a pagar la cantidad total de 66.369 pesos con 90 centavos por conceptos de indemnización constitucional, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. A su vez, se absuelve a la demandada de las prestaciones de indemnización de 20 días por año, prima de aguinaldo, y se deja a salvo los derechos por parte de la actora en caso del incumplimiento de sentencia entre los términos establecidos en la presente sentencia. Una vez ya concluida esta sentencia y debidamente firmada por este juzgado, declara pues de concluida la presente audiencia y sentencia y pues por lo mismo también doy por concluido mi desahogo del reto número 4, esperando haber cumplido con todos los objetivos que marca. Gracias.